Everetov, tengan todos ustedes Briu, Braja, Ahava. Ik Efata Lev Vesinja Ashava. Aquí se ha abierto corazón con alegría y pensamiento. Soy Muriel Brites, anunciadora de las Santas Escrituras de Reina Valera del año 1569. Y estamos haciendo paso por paso de las escrituras del inicio del Génesis. Y ahora estamos en el capítulo 9, que es finalizándolo para comenzar el 10. Y es aquí que es la bendición y la maldición que tiene Noé, el único sobreviviente sobre todo el planeta, y los que hoy estamos acá somos todos los descendientes, ¿sí? Pero hubo una brecha de cuál, de donde digamos que camina este inicuo, que fue el árbol del bien y del mal, que no lo pudo eliminar, y camina sobre la descendencia de Cam, en este caso Canaán, pero igual no sigue a todos, no solamente, sino que ahí es donde se instala. ¿Por qué? Porque justamente Noé hace la maldición porque hubo una corrupción, o sea, entró en el corazoncito adolescente de Canaán, ¿sí? Y de ahí en más ya se empezó a manifestar lo feo, lo malo. Bueno, y esta vamos a hacer, la segunda parte, no, la tercera parte sería porque se une con los nuevos evangelios, ¿sí? Porque acá está en el principio lo que propiamente es el propósito de Yahweh a su creación. Entonces se ensambla con los nuevos evangelios, que es justamente el palo de José con el palo de Judá, ¿sí? Que Jesús une. Entonces, había dejado en Tesalonicenses, la segunda de Tesalonicenses, porque da justamente con respecto a lo que es lo maldito, ¿no? Que fue Sem bendecido, Jafet engrandecido y Can que sea maldito. Entonces, acá pasan los años, pasan los milenios y estamos ahora leyendo y aflora toda la verdad. Entonces, de Tesalonicense, cuando les voy a leer el versículo para así después, de 2 Tesalonicense 2, en el versículo 4, está hablando del inicuo, o sea, para que venga el Hijo celestial, ¿no? Que va a venir, va a presentarse junto con la Jerusalén, ¿sí? El templo celestial. Primero tiene que pasar el anticristo, sería. Tiene que suceder, o sea, se tiene que hacer ver hacia todos lo van a ver. Entonces, estos son los tiempos. Porque dice en el 4, el cual, en el 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, y después continúa y dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. A su debido tiempo se manifieste. ¿Y por qué se va a manifestar? Porque se va a saber la verdad. Y es lo que está aflorando ahora del Génesis. Se está sabiendo la verdad, quién era el árbol del bien y del mal. Continúa y dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ahora vamos a ir. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Qué es lo que nos quiere decir acá?
Acá, de momento que Jesús lucha espiritualmente cuando está en su muerte, porque nos lo cuenta, las Escrituras nos lo cuentan, no sale de un invento, ¿sí? Esto sale del Apocalipsis. Pelea y saca de los cielos, limpia los cielos. Limpiar los cielos es sacar a los rebeldes, al árbol del bien y mal que iba y venía. En Job, léanlo cómo es Satán. Y lo deja acá en la tierra. Entonces, estando en la tierra, ¿qué pasa? Nos atrapa a todos, porque con todos siempre está queriéndonos, porque es el que va a estar por siempre, hasta que se aflore la verdad. Cuando tengamos entendimiento, esto se va a ir desapareciendo, porque se va achicando, porque surge la verdad, surge la luz. Y yo les quiero hacer, de acá les quiero hacer leer Hechos. Hechos lo escribe Lucas. Lucas es un profesional médico, en su momento, ¿no? Que en aquellos tiempos son muy entendidos, muy capaces, y es el que narra a la perfección, paso por paso, los pasos de la historia del pueblo de Yahweh y Jesús, su Hijo, aquí presente. Entonces, abran en Hechos 17 y cuenta también sobre Pablo, porque estuvo con Pablo también. Y cuenta cuando Pablo estuvo en Tesalonicenses, antes de que le escriban, o sea, antes de que Pablo escriba esta carta. Pero Pablo no escribe por cuenta suya, sino porque mismo la voz de Jesús a través del ángel, ¿sí? Y Yahweh le inspira y escribe. Entonces, en Hechos 17 está bien claro cómo Pablo estaba en Tesalonicenses, que fue su visita, y ya estaba ahí, que es Grecia. Y les leo el 17. Aquí. Dice, escribe Lucas, inspiración, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Sepan que siempre tanto Jesús y después Pablo siempre fueron a las sinagogas. Y los sábados, en Shabbat. Ahí es donde llevaba la palabra. Bien judío. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo. Quiere decir que son 3 semanas. Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. O sea que eran muchas. Acá ya la intervención también de las mujeres con el Evangelio. Acá está escribiendo Lucas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Quiere decir que este tal Jasón de aquí de Grecia tenía bastante dinero y los pudieron sacar. Y noten acá que Pablo va a hablar a los judíos. Y siempre Jesús fue a hablar a los judíos, a los que estaban extraviados.
Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. O sea que de Tesalonicense tuvieron que salir corriendo, ¿sí? Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. O sea, en esta localidad de Berea, también entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres, o sea que muchos. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea, es una localidad, era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Disculpen, Joaquín, ¿me entras la casita? ¿Me la pones en refugio que está lloviendo? Bueno, entonces continúa. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, en Berea. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él, lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, acá es donde empieza a escribirle al resto, ¿sí? Por todo lo que ha vivido. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Atenas ya había sido limpiada del espíritu maligno, Zeus, todo había sido limpiada, pero la gente estaba en confusión. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Bueno, acá dice, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, porque en Grecia al aire libre, en una explanada grande, en una escalinata arriba de todo, y ahí era como las grandes noticias, todas las novedades. Entonces, él intercambiaba siempre en la sinagoga, siempre. Y continuamos. Los que le iba a decir, los epicúreos eran los que tenían un pensamiento del jardín del Edén, de paz, de amor, eran ese estilo. Y los estoicos eran los que tenían la predominación con la razón, o sea, con el conocimiento del pensamiento. Y Pablo les iba diciendo todo, ¿no? Y acá dice, lo trajeron al Areópago para que empiece a contar. Entonces dice, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Esta palabra que va a desaparecer, significaba y significa intensamente atados a estos dioses, a todo lo que está por abajo. Eso significa. Les quiso decir eso. Ya cuando empezamos que nos cuenta, nos narra cómo se enardecía viendo la multitud de gente que estaba detrás de todos estos dioses. Bueno, la palabra religión es intensamente atado, así que acá comienza, pero se interpreta como algo bello,
algo, que no, es todo lo contrario. Por eso les quise hacer venir acá. Y acá es donde encaja justo lo de los tesalonicenses, ¿sí? Que están intensamente atados, que esto frena, ¿sí? Porque esto de religión es intensamente atado. Y Pablo se refería justamente a eso. ¿Por qué? Porque la palabra, cuando acá nos nombra siempre que va a la sinagoga, que es al lugar de reunión, que es el templo de los judíos, de todos los israelíes. Y cuando va para el lado de Atenas, de Grecia, ¿qué dice? Eclesia. Es como decir sinagoga. Es un llamado, es un lugar de reunión. Y en vez de decir sinagoga en hebreo, lo dice en griego, que es eclesia. Vengan en reunión que vamos a hablar. Y se hablaba todas las últimas novedades. ¿Y qué pasó? Este invisible le hace como que es iglesia, mecha esa palabra, y ya transforma en una edificación que verdaderamente ahí Dios no está. Yahweh no está ahí, Jesús no está ahí. Primeramente porque no hay que adorarlo a Jesús, hay que nombrar el nombre, reconocer que es el Hijo. ¿Sí? Ahí hago el hincapié de lo torcido que está todo. Si bien nombra y reconocen a Jesús que es el Hijo, está todo velado, todo confuso por todo el resto de lo que ya todos sabemos. Entonces eso es la limpieza, de eso es el aborto del que se habla. Hay que abortar todo eso, hay que sacarlo, ¿sí? Y en cuanto, todo, ¿no? No tiene que haber nada y se tiene que llamar, como verdaderamente siempre fue, templo. Uno tiene que reunirse en el templo, en la sinagoga, donde no hay más que las escrituras. Así que esto lo dejamos hoy y vamos a hacer una cuarta parte. Vamos a una continuidad. Continúa, voy a poner. Les vamos a dar las muchas gracias en nombre de su Hijo Jesús, a Yahweh, por este entendimiento y esta luz que está asomando de las escrituras, en especial del principio, como nos dice siempre en las escrituras. En el principio está la verdad. Decimos amén. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Hasta mañana.